capacitación. ¿Sí? Y hace la capacitación para todo, porque el pueblo tiene que organizarse, y tiene que crecer y tiene que saber. Pero después todo el capítulo de ciencia y tecnología es brutal, porque habla que necesitamos necesariamente generar nuestro propio perfil científico-tecnológico y no vivir permanentemente de la tecnología que viene de afuera, porque de esa forma nos domina y no tenemos independencia. Entonces dice, no, seguramente no es fácil, no lo vamos a hacer de un día para el otro, pero tenemos que empezar a hacer. Y acá tiene una responsabilidad todos, los empresarios, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos científicos a rolete, que ya lo dije desde aquel momento, que si no tienen, porque el Estado liberal no le importa a los científicos, salvo que vean un negocito, dice Perón. Entonces, se capacitaron todos y no tiene sentido, no tienen dónde hacer, y se van afuera, se van para afuera, o sea, en aquella época, ¿no? Ahora mucho más. Entonces, dice que la responsabilidad que hay que darle trabajo a todos, los científicos tecnológicos, los empresarios, todos tienen que hacer, porque hay, y donde no vaya, el Estado tiene que reforzar, pero no en el aire, sino con proyectos concretos. Y también dice que no es la ciencia y tecnología, porque hay otro elemento que no hablé, que es central para mí, es el ABC del peronismo, que es la planificación. Entonces dice que hay que planificar y empezar cuáles son los aspectos que necesitamos más desarrollar, o empezando a desarrollar una tecnología propia. El viernes que pasamos por Río Grande, fuimos a la carpa y vimos un video de Malvinas, el famoso cómo adaptaron el Exocet para que sea tierra-nave, y después contaba el que lo hizo que bueno, cuando viene la rendición se plantean, no, destruyámoslo, porque no vamos a dejar el enemigo. Y yo creo que no lo dijo de soberbia algún amigo de los ingleses, si era de la Armada seguramente, porque la tenemos infiltrada hasta el tuétano, que dijo, no, dejémoslos para demostrar nuestra capacidad, y lo dejaron entero. Y ahí lo cuenta, los ingleses que hicieron, le cambiaron la pinturita, le pusieron el escudo y lo patentaron. Entonces, fíjense, la capacidad que tenemos en la Argentina para crear el ciencia y tecnología, tenemos que desarrollarla y no capacitar profesionales para afuera, pero sobre bases reales. No vamos a crear todo, no. Fijemos prioridades para la comunidad y empecemos por lo que son prioridades, ¿no? Yo te quería preguntar, y me parece que estaría bueno por ya pasar a los compañeros que puedan hacer sus preguntas. Haciendo un poquito de historia, ¿sí? Pensaba en los Álzaga, en los Rodríguez Peña, en los Castelli. Cuando fue la invasión inglesa, fueron los primeros que corrieron, ¿sí?, a decirle a los ingleses, a intercambiar la seguridad de su patrimonio a cambio de reconocerlos, ¿sí?, como dueños de esta tierra, ¿no? Y fue el pueblo quien se armó, fue el pueblo quien, porque los españoles que estaban en ese momento se fueron corriendo, ¿sí?, junto con el virrey. La pregunta es si esas complicidades siguen existiendo y cuánto daño hacen a la propuesta de unión. Sí, siguen existiendo. Bueno, en ese sentido también lo que decía Perón y lo que decía el norteamericano lo mismo, porque lo sacamos cagando de las invasiones inglesas y después nos metieron el crédito Lehman Brothers, ¿no? Nos dominaron por los empréstitos. Pero sí, bueno, y Perón lo describe bien. Hay, dice, un 90% de la población que va a coincidir en un proyecto nacional porque se ve beneficiado.
¿Quién no se va a beneficiar si toda la comunidad se desarrolla, si toda la bondad que nos regaló Dios no puede hacer que vivamos todos con dignidad? Después habla de la solidaridad regional y mundial, ¿no? Pero eso aparte. Pero entonces él plantea ese sentido de la solidaridad, pero dice, hay un 10% que no, porque piensan en la de ellos, no les interesa el sentido. Y también en la Argentina tenemos que ver cómo viene, las cosas no nacen del repollo, ¿no? Sino vienen de un devenir, y esas actitudes que vos decís creo que hicieron escuela en la Argentina y generaron los traidores de hoy, los que buscan su propio bienestar o la entrega de la patria a cualquier perfil. Yo, cuando hablamos de soberanía política, independencia económica, tenemos una deuda, entre otras cosas, con la ley de entidades financieras, que ya hablé. Y soberanía política, otra cosa que hizo Martínez de Oz y no la cambiaron, es la prórroga de jurisdicción. ¿Qué es? Que cuando el Estado argentino hace tratados económicos, acepta que en caso de controversia intervengan tribunales extranjeros, que no son de Uruguay, ¿viste? Son Nueva York o Londres. Y además el Estado argentino, digamos, renuncia a su inmunidad como nación independiente. Y en esos juicios participa como si fuera un particular y no un Estado. Y esto de que volvimos a la democracia, todos los tratados que se han hecho, los pactos, las inversiones, todo con la prórroga de jurisdicción. Y después, que nos vamos a quejar cuando los jueces de afuera no fallan en contra, y son los mismos presidentes que firmaron esa cosa, que después le echan la culpa a los jueces norteamericanos, a las cosas. No, pará. La culpa es de los que firmaron la prórroga de jurisdicción, y esos son traidores a la patria. Y eso, si das prórroga de jurisdicción, perdés soberanía. Por eso la soberanía no es solo la Malvinas, también es eso. Y hasta hoy no se revirtió eso. Antes no existía en la Argentina, no existía. Empezó como Martínez de Oz y no paró más. Entonces, esa pata de la tercera bandera la tenemos media manchada, ¿no? Y no se habla mucho de esto. No se habla, y hay que empezar a hablarlo, porque esto no se está de mano, ¿viste? No se está de mano, porque cualquier controversia se van afuera. Y después mira, suma 10.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares. Suma todo eso. Eso no es plata, plata que... ¿Por qué tenemos 50% de pobres? Por la entidad financiera, porque acá se hizo la especulación. Entonces, si toda la riqueza se la llevan para afuera, a nosotros nos queda para repartir las migajas, a pesar que somos un país tan rico. Y bueno, eso también está en el Perón. Si hubiéramos ido a Perón, no nos hubiéramos equivocado en ninguna de las dos cosas. Porque Perón también explica, y lo explica acá, es decir, el sentido que tiene la financiación y el crédito. Que dice, el crédito tiene que ser un impulsor del consumo y tiene que ser un impulsor de la inversión pública. Un complemento, dice. Un complemento. ¿Por qué? Porque la gente no consume todo. Entonces sobra mucho. Y eso desarrolla el país. Desarrolla el país. Entonces, las dos funciones que tenía era incentivar el consumo
por el consumo, no el consumismo, porque Perón critica el consumismo, ¿viste? Porque te generan la obligación de que, porque el consumismo es individualismo puro, y los medios de comunicación intervienen, te generan, como dice Perón en una parte, el hombre niño. El hombre niño pide, por los chicos, quiero. Generan eso, el consumismo, y van destruyendo esos hilos de solidaridad social. Entonces, y lo primero que hizo Martínez es eso. Entidad financiera, entonces, el ahorro de todos nosotros, de todos los argentinos, que antes era la llave para incentivar el consumo, porque el consumo, el círculo virtuoso de la economía, es más salario, más consumo, más venta, más comercio, más producción, más empleo. Es el círculo virtuoso de la economía. Y para eso lo usaba el peronismo, y para la obra pública. Eso se transformó con la ley de entidad financiera en un botín de la usura. Un botín de la usura. Entonces, claro, ¿y dónde está la plata que producimos? Y escuchamos deuda externa, y pagamos, no vamos a pagar nunca. Entonces ahí nos explicamos por qué hay tantos pobres en Argentina. Porque si vos tenés una casa y no le das de comer a tus hijos, ahí vas a ahorrar. Pero si eso de ahorrar, en lugar de ampliar tu casa, lo gastás, o se lo das a otro, o lo perdés el juego. Por decirlo algo, chao. Lo que perdiste, lo perdís, ¿no? Y hoy creo que, hoy vemos eso, ¿no? Hoy vemos eso en nuestra sociedad. Y es tremendamente preocupante la voracidad de las entidades financieras. Por eso Perón le ponía un límite, ¿no? Le ponía un límite. Y a la inversión extranjera también le ponía un límite. Y en un momento dice, hablando de economía, dice, porque algunos dicen que hay que, para desarrollar el país, hay que privar a muchos para poder ahorrar y hacer otras cosas, ¿no? Como diciendo, el salario, ¿no? La variable del salario. Me parece que es la voz que la voy a escuchar ahora. El salario. Pero Perón dice, no, aunque parezca que pueda quererse verdad, el bienestar del pueblo es lo esencial. No hay que sacrificar ese bienestar. Entonces, aunque pueda tener algo de verdad, el concepto de acumular para hacer otras inversiones, eso no puede ser nunca en perjuicio del pueblo o de los trabajadores. Muchas gracias. Pasamos. Bueno, pasamos a las preguntas. No sé si alguien quiere preguntar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Algún aporte? No sé si el micrófono. Hablamos mucho de deuda, mucho de economía, preguntarle por ahí por los últimos acuerdos con el fondo, el de Macri que no pasó por el Congreso, el último cómo están las instituciones, ¿no? En este rol que juegan, de por ahí no estar al servicio del pueblo, como planteaba, con consecuencias que van a durar décadas, que van a afectar generaciones. ¿Cómo pensarlo en este modelo nacional? Sí, pero el ordenamiento es dependencia. Pase o no pase, el Congreso vota cada cosa también. Entonces, me parece que hoy, mientras no tengamos representantes del pueblo, en serio, y van a seguir, aunque pase por el Congreso, van a votarlo a él. También hizo Fernández, pasó por el Congreso, y es mejor ese convenio. Entonces creo que el FMI ya lo dijo, pero por eso le entró. El FMI te chupa la sangre, ¿viste? Entonces, no creo que no es conveniente, ¿no?
tenemos que tener, construir otra vez la sociedad organizada y tener un proyecto de país. No vamos a hacer todo de golpe, y tenemos que empezar a hacerlo. Con respecto a la cuestión, la causa y la gesta de Malvinas, ¿cuál es la visión que tiene de la gestión que está teniendo hasta ahora Milei? Me parece que está todo dicho. La influencia que tienen los ingleses hoy día en Malvinas y lo que tiene también en Antártida es tremenda, ¿no? La alianza que sigue habiendo, digamos, con Chile, yo creo que la no política es entrega de soberanía, digamos. No hay nada, creo que va a ir un acto al monumento a Rosa, pero para Fernández, no hay pasos concretos para desarrollar una política reivindicativa. Ya el solo hecho de nombrar a Thatcher, su ejemplo, está todo dicho, ¿viste? Entonces yo creo que la causa de Malvinas la tiene que, como siempre, la tiene que levantar el pueblo, ¿no? Levantar el pueblo. Y a todos tenemos que hacer que se pongan las pilas, ¿viste? A todos tenemos que hacer, en todos los gobiernos. Yo fui invitado por la Dirección Nacional de Antártico, fui que es un proyecto que todavía está, por eso, yo te defino algo, te lo defino después. Fui a la Antártida. Fui un amigo, bajé de la base, me llevaron en helicóptero a Liriza y estuve una semana recorriendo bases que hacía la provisión, ¿no? Y ahí charlando con todo, se me ocurrió la idea, porque uno de los antecedentes de la soberanía de Argentina sobre la Antártida es una causa cuando Jacques Cousteau, el oceanógrafo francés, estaba haciendo estudio ahí en la Antártida, y ese año había hecho convenio con la Fuerza Armada Argentina para que hiciera la logística. Cuando baja un helicóptero imprudente, un marino se muere, pues lo agarra con la aspa de atrás y lo mata. Bueno, ahí interviene el Juzgado Federal de Ushuaia, va un secretario y un compañero nuestro, y las actas de eso es uno de los fundamentos que importa el reconocimiento de la soberanía argentina en la Antártida. ¿Por qué? Porque firma, ya justo era embajador itinerante, y él se notifica, si el gobierno de Francia se notifica como en un juzgado en tierra argentina, digamos, en la Antártida. Pero bueno, con esa historia, a mí se me ocurre hacer en la campaña de verano, hacer instalar una secretaría, una parte de la justicia federal de acá en la Antártida. Lo hablo con la dirección de Antártico, sí, en base, ahora cambió el nombre, porque era la base, la única que estaba en manos de civiles de la dirección, en la isla 25 de Mayo, era en base Yubani, ahora tiene el nombre de un científico que murió, no me acuerdo. Sí, lo daba en lugar de la base Yubani para dos personas juzgadas, una de fiscalía, una de defensoría, y ahí, en la isla 25 de Mayo hay 48 bases de distintos países. Entonces cualquier problema que van ahí, como le pasó a Cousteau, van a tener un jugador cerca, bueno, hacen los papeles ahí y vamos a quedar aquí. Pero esto lo hablé con el presidente de la Corte en aquel momento, dijo que sí, lo hablé con el procurador, que era el Beberri, me dijo que sí, lo hablé con la defensora general, me dijo que sí. Entonces, con todo el sí, desde la justicia, voy a ver al canciller Timerman.
dijo, yo de la Antártida no sé nada, así que te voy a pasar con Miguel Vicecanciller. Voy a ver al Vicecanciller, le doy una idea, dice, pero tenemos que pasar por el filtro del cuerpo jurídico de Cancillería, porque creo que avanzó y el tipo dijo que no. Entonces hubo una reunión que estaba el vicecanciller, yo, en una mesa grande de Cancillería, de allá todo lo de la Nación del Antártico, y de acá todo lo del cuerpo de abogados de Cancillería. Bueno, la discusión. El argumento para decir que no era que iba a irritar a Inglaterra. Iba a irritar a Inglaterra. Entonces no podíamos hacer nada que irrite a Inglaterra. Bueno, obviamente los abogados de la Dirección de Antártica decían otra cosa. Decían todo lo que hacía Inglaterra, que se cagaban nosotros, perdón la expresión. Pero bueno, quedó ahí en discusión, no salió nunca. Pero casualidad, a los 4 meses sale la noticia en el diario que Inglaterra creó una cámara de apelaciones en la Malvinas con competencia en la Antártida. Los muchachos pasaron el parte. No, le pasaron la data. Ahora, no hubo ninguna protesta de la Cancillería Argentina. Esos abogados no dijeron, che, es una provocación esto. ¿Entendés? No era apellido Álzaga, ¿no? Digo, no, porque yo hice una introducción. Los nombres Los nombres te los podía conseguir porque quien era director, que era él, fue el proyecto que todavía no cristalizado, de que Ushuaia sea la puerta a la Antártida. Claro. Que es Mariano Memoli. Mariano Memoli. Nos pasa lo mismo que con la hidrovía y con el canal Magdalena. Los propios nos traicionan. El ministro de Transporte del gobierno de Alberto fue el que propició la nueva privatización. Ni hablar del radar, ni hablar del radar. Ni hablar del radar británico que está en Tolwyn. Bueno, el radar de Tolwyn, ¿viste? El radar de Tolwyn. Que leía que vino el embajador de Estados Unidos, estuvo presente, no sé si es verdad. Sí, verdad. Cuando se instaló el radar. Lo vino a inaugurar. Lo vino a inaugurar. Lo vino a inaugurar. Y ese radar de Tolwyn fue la respuesta al radar que puso Tayana para vigilar toda la zona, ¿no? Nosotros también escuchamos todo, gracias a Tayana. Y Tayana, pero esos fueron los últimos pasos de soberanía, porque Tayana creó una fuerza militar en Río Grande, una unidad nueva, la operadora, para... Pero son... Y lo que dice Perón, no pueden ser aislados, tiene que haber planificación y política. Yo le decía lo de la planificación es central. Y acá, en los 40 años que llevo en el nadie planificó nada. Y los gobiernos les decían peronistas. Y sin planificación, tiene destino. Porque la planificación que te permite saber cómo vamos a hacer el objetivo que tenés. Y permite que el pueblo controle a los gobernantes. A ver, dijeron esto, a ver, ¿están haciendo? ¿No están haciendo? Entonces Perón te habla de la doctrina de los partidos. Cuando hablan de los partidos políticos, tiene que tener doctrina y tiene que estar establecida y tiene que responder esa doctrina. Hoy el contrato electoral no existe. Todo el mundo... Menem por lo menos dijo, si decía lo que iba a hacer no lo votaba nadie. Pero lo demás no dicen lo que van a hacer y hacen lo que quieren, ¿viste? Entonces, eso creo que mira, Perón plantea 3 planificaciones, 3 niveles de planificación. La planificación a largo plazo, que tiene que aprobarla, quedar en manos de un consejo, porque excede a un gobierno. Tiene que tener pleno apoyo del Parlamento y de las fuerzas políticas. La de mediano plazo tiene que tener la duración de los gobiernos. Y la de corto plazo, que es de un año,
tiene que hacer para una cosa urgente. Entonces, en todas las partes, creo que el ADN del peronismo es la planificación. Un peronista que gobierna y no planifica no es peronista, porque nadie sabe lo que va a hacer, ni a quién le van a dar las cosas. ¿Entendés? Porque el peronismo te plantea el objetivo y la planificación. Lo que hace cualquier ser humano en su familia, en su trabajo, o lo que sea. Vos en tu casa decís, yo quiero esto, y planificar cómo llegar a ese objetivo. Esa es a veces la condición humana. Por eso Perón te habla de individuo, del hombre, toda la cualidad del hombre, de la familia central en el tema de la comunidad, la familia y después la comunidad organizada. Es decir, todos los rubros tienen sentido en ese pueblo organizado. Dice Perón que la planificación es el único camino para gobernar. Y lo dice justamente la comunidad organizada. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Bien. Más que una pregunta, pedirle por ahí una opinión, si cree que desde su lugar y desde viendo el justicialismo de hoy en día llega a observar si existe o no una especie de desenamoramiento de la juventud hacia la política. Y si de ser así, ¿qué acciones deberían ser necesarias para revertir esa situación? Sí, bueno, pero hay que volver a enamorar a la política, pero planteándose objetivos posibles y reales. Vos no podés plantear nada sino decir lo que vas a hacer, porque entonces la gente, lo dice Perón ahí, si vos no está claro lo que querés, la gente te mira a los líderes y va para otro lado, porque no le tiene confianza. Entonces, para enamorar, ¿vos enamorás con qué? Con Perón. Perón ya no está, pero está el proyecto nacional. Entonces vos decís, vamos a hacer esto, y lo empezás a explicar por minuto en TikTok, si querés, y ahí empezás a enamorar. Yo creo que hay, me da la